Bueno, pues empezamos enseguida con los ponentes que han venido hoy, agradeciéndoles su presencia. Son personas que tienen una trayectoria en los movimientos sociales, en la vida social, que consideramos que muy importante y que tienen conocimiento que aportar, y esperemos que nos enriquezca su aportación a todos y a todas. En primer lugar, quiero presentar a Ramón Franquesa, profesor de la Universidad de Barcelona. Bueno, buenos días. Voy a intentar abordar el problema que me planteaban, que es abordar la cuestión del sistema monetario. El sistema monetario muchas veces está como sacralizado por la sociedad, porque tendemos a hacer un excesivo culto al dinero. En realidad el dinero es simplemente un medio de intercambio. Es una forma, en las sociedades complejas donde hay división del trabajo, donde las personas no producimos todo lo que necesitamos, es una forma de poder cambiar los bienes que producimos por aquellos que necesitamos. Pero el dinero en sí mismo no es riqueza, es simplemente un medio de cambio. Las formas del dinero a lo largo de los tiempos han ido cambiando, desde la sal que utilizaban los romanos, las conchas que utilizaban los íberos. De hecho, la moneda que teníamos aquí en España antes del euro es una moneda muy reciente que aparece en el segundo tercio del siglo XIX. Antes habíamos tenido los escudos, los reales, los maravedís. De hecho, España no tenía moneda propia hasta que en 1869 se instituye la peseta. Y sin embargo, sin haber una única moneda, pues la vida funcionaba. ¿Por qué acabamos sacralizando el papel del dinero? Porque a partir del dinero es posible obtener ciertas ventajas. Y hasta tal punto que durante el siglo XX se acaba por nacionalizar el control del sistema monetario. ¿Por qué? Porque emitir dinero da privilegios. El primer privilegio es que si yo emito y puedo fabricar dinero, puedo quedarme con el excedente que esto genera. Y los bancos, cuando prestan dinero, casi podrían crear dinero infinito. De hecho, esto es así hasta la crisis del 29, en que se les obliga a depositar una parte de los depósitos que tienen en el Banco Central, en el banco público, para evitar que ese dinero que prestan y que la gente no se lo queda en casa, sino que vuelve otra vez al sector bancario, se vuelva a prestar de manera, digamos, infinita. Porque esto tiene un riesgo claro, que cuando el sistema falla, entonces se produce la crisis del 29, que es una caída en cascada y sin mecanismos de seguridad de todo el sistema monetario. También porque quien controla la unidad que utilizamos como dinero puede cobrar las comisiones que quiera. Cuando llegamos a una situación en que se consolida una determinada forma de dinero, si esto está en manos privadas, pues como es un mecanismo que necesitamos para adquirir mercancías, aquel que lo puede emplear puede sacar un enorme volumen de comisiones. Pongamos un ejemplo hoy en día. Una forma de dinero hoy en día son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no crean riqueza, es un medio de intercambio para ir sin billetes, sin tener y comprar. Pero una vez estas se reconocen, pues vemos que Visa, que American Express puede cobrar el 4, el 5, el 6% a los comerciantes por el uso de estas tarjetas, sin hacer nada. Si tienes una pequeña empresa, una tienda que tiene que comprar los productos, que tiene que pagar el alquiler, y ahí, sin hacer nada, por un mecanismo puramente electrónico que representa un gasto mínimo, te llevas ese porcentaje limpio
de esa operación. Por supuesto, el dinero electrónico podría estar en manos del Estado. El Banco Central del Estado, el Banco de España, podría emitir tarjetas de crédito y jugar este papel prácticamente a nivel de comisión cero, sin cobrar ni a los que te venden ni a los que tienen la tarjeta, porque también te cobran comisión por sacar ese uso, cuando además el pago a quien ha producido la venta no es instantáneo, sino que puede ser un mes o 40 días después, con lo cual eso también da rendimientos adicionales. Bien, durante el siglo XX hemos tenido cambios muy importantes. El capitalismo creció de manera desordenada durante el siglo XIX, produciendo simultáneamente dos cosas. Un crecimiento de la pobreza entre los trabajadores, una sociedad cada vez más desigual. Cuando esto se fue repitiendo crisis tras crisis, llegamos al siglo XX, donde hay una serie de acontecimientos que marcarán muy claramente ese siglo. Uno es la Revolución Rusa, digamos, llega un momento en que esa disparidad es tan grande que se rompen las costuras, y otro será, 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Para que nos hagamos idea de esto, yo he traído este gráfico, y permitidme que os explique. Este gráfico explica cómo se reparte el excedente económico entre los propietarios del capital y los trabajadores. Es decir, al final del año hemos creado riqueza nueva, hemos creado toda una serie de productos, por ejemplo, camisas. Pero claro, hay que descontar el algodón que necesitamos, las máquinas, etcétera. Bueno, pues cuando dejamos el resultado neto, este resultado neto en la sociedad se puede dividir entre dos grandes grupos sociales, los que son propietarios del capital y los trabajadores. ¿Qué ocurrió durante...? Y esto es el gráfico que muestra, en este caso en Estados Unidos, Thomas Piketty, que es un profesor de la Universidad de París, con todo un equipo de 70 personas, acaban de publicar el año pasado un análisis histórico de cómo se distribuye esto. Y permitidme que os explique qué pasa durante el siglo XX. Fijaros que al principio del siglo, cada vez los capitalistas, que son este grupo, se quedan una parte más grande del excedente. Empieza en el siglo XX con el 40%, luego es el 45% y se llega hasta el 50%. Momento en que empieza la crisis del 29 y esta crisis acaba con la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el sistema se da cuenta que no es posible mantener tanta desigualdad, porque si de la Segunda Guerra Mundial se hubiera salido de la misma forma que se sale de la Primera Guerra Mundial, hubiéramos tenido una revolución social a meses de acabar la Segunda Guerra Mundial. Nadie se imagina una Francia, una Alemania con millones de trabajadores en paro. ¿Y qué se hace? Se hace una redistribución. Los grandes capitalistas renuncian de capturar el 50% y lo bajan hasta el 35%. O al revés, los trabajadores pasan de tener el 50% del excedente hasta alcanzar, pues esto, el 70% de ese excedente. Esto se hace a través de muchos mecanismos, a través de lo que conocemos como estado del bienestar, pero también uno de estos mecanismos es a través de instituir un sistema monetario público que está al servicio del interés de la sociedad. Se les dice a los capitalistas, muy bien, en Occidente ustedes van a seguir teniendo el privilegio de tener los medios de producción privados que tienen, pero ese capital lo tienen que utilizar para crear empleo, no para especular. Porque si especulan, vamos a intervenir de manera fuerte y vamos a presionar con impuestos, con la legislación, etcétera. Se les quita, en buena parte, la posibilidad de controlar el sistema monetario. Bien, esto se alarga hasta la crisis del petróleo, en que las tornas se vuelven a cambiar otra vez. En ese momento ha bajado la tasa de beneficios y se vuelve a plantear que ese estado del bienestar no puede funcionar, que el sistema monetario se tiene que privatizar
Una de las primeras formas es el dinero electrónico, que quita una parte del dinero y la pone en manos de los bancos, pero la siguiente será, especialmente en el caso de Europa, la institución del euro como sistema monetario. ¿Qué es lo que acaban consiguiendo y cómo es posible que desde los años 80 hasta la actualidad hayamos vuelto otra vez a los peores tiempos de distribución de la riqueza? Por cierto, con una distribución de la que nunca tienen bastante, porque el tener ahora el 50% les parece poco. Siguen llamando a nuestro gobierno diciendo que las pensiones se tienen que volver a bajar, que tiene que volver a haber otra reforma laboral, que el sistema bancario se tiene que privatizar más. Observemos que en nuestro país lo que ha pasado, de 50 entidades, buena parte de ellas semipúblicas como eran las cajas, hemos pasado a tener 10 entidades, básicamente todas ellas privadas, que se han quedado con todos nuestros ahorros. Bien, en esta situación lo que ha acabado pasando es que ha habido un debate sobre qué tiene que hacer el sistema monetario. Y en líneas generales ha habido, en este debate lo simplifico mucho, ¿no? Dice, la izquierda ha defendido que el sistema monetario, la política económica, tiene que servir para crear ocupación, para crear actividad económica. Y la derecha sostiene que el sistema monetario, su único objetivo es evitar la inflación. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Primero, también tengo que decir que es una cierta simplificación, porque no es verdad que la derecha no cree inflación cuando controla los bancos, ni es verdad que cuando se crea dinero, eso, para crear empleo, eso genere inflación. Dependerá. Pongámonos en un país en que nadie trabaja. Si yo creo dinero para contratar a gente y para que produzcan camisas, trigo, ferrocarriles, eso no genera inflación, genera actividad económica, genera riqueza porque la gente hace cosas. Si la gente se queda en casa sin trabajar, eso sí que genera pobreza. Y de hecho vimos durante los años 50 y 60 que a pesar que estaba al servicio de crear ocupación, el sistema monetario, fueron de las épocas donde hubo menos inflación. Pero en los años 80 arrancan esa competencia los parlamentos y se genera el discurso de que los bancos tienen que estar al servicio de que no haya inflación. Y ese discurso se complementa con la idea de que los bancos, se ha de crear un Banco Central Europeo independiente de los parlamentos. ¿Por qué? Porque dicen, no, si los parlamentos controlan el banco, le forzarán a crear hospitales, crear actividad económica, preservar a los parados. Es decir, vienen a decir como si, en fin, si el sector público fuera lo mismo que darle una visa ahora a un adolescente. Y es mentira, porque durante los 50 y los 60 nunca se produjo esta situación. Pero ¿por qué la derecha está interesada en que no haya inflación? Está interesada en que no haya inflación porque los bancos perderían con la inflación. Aquellos que han dado crédito, por ejemplo los créditos hipotecarios, ¿qué ocurriría si cada año el valor del dinero perdiera un 20%, como ocurrió aquí durante la transición? ¿Quién pierde de verdad? Pierde el sector bancario. Porque si se produce esa inflación, la gente que tiene deudas, los trabajadores, verían año tras año aliviadas sus deudas. Y aquellos que tienen capital verían desgastado ese capital. Es más, no se lo podrían guardar en un calcetín ni especulativamente, tendrían que crear fábricas y actividad económica. Cuando hay inflación, tú favoreces la creación de empleo y de actividad económica. ¿Pero qué hicieron? Crear un Banco Central Europeo que se dice que es independiente, pero examinemos. ¿De dónde viene el señor Draghi, su presidente? Hombre, casualmente fue vicepresidente de Goldman Sachs para Europa desde el 2002 al 2005. Independiente de los parlamentos, pero no de los bancos. ¿Qué paradoja nos encontramos en este momento? Mirad, anteayer el señor Draghi autoriza la emisión de miles de millones de euros para dejar dinero a los bancos a tipo de interés cero. Y uno se pregunta, oiga, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué hubiera pasado si en el 2008, cuando empezó a haber la crisis que estaban echando a la gente de las casas, el Banco Central Europeo hubiera dado crédito al 0% a la gente que estaban desahuciando? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que esas personas se hubieran encontrado con una deuda que no aumentaba, porque en ese momento no podían pagar porque era un momento de crisis. Muy bien, tipo de interés cero.
no pago mi deuda porque hay paro tal, queda estancada, cuando pueda pagar, la pagaré, pero no me echan de mi casa. Y entonces se dijo, eso no es posible. Pero en cambio, 2016, ahora es posible dejarle a los bancos privados, que es la condición que tiene el Banco Central Europeo, que no puede dejar a los ciudadanos, no puede dejar a los gobiernos, pero puede dejar a los bancos privados. Y les deja al 0%, para que detrás cojan ese dinero y compren la deuda pública de los estados al 5, al 6, al 7%, y nos creen una deuda eterna y ilegítima. Esta es la situación que deriva de este sistema monetario. ¿Y dónde está el problema? El problema es que el sistema monetario, el euro, tenía que haber sido la guinda final de un proceso de empoderamiento ciudadano, de crear un Parlamento Europeo con plena autoridad, crear un gobierno europeo con plena autoridad para hacer políticas económicas de empleo, de actividad, con dinero suficiente, y al final de para un gobierno que pudiera poner los mismos impuestos en toda Europa sin paraísos fiscales. Cuando vemos que el presidente de las comunidades europeas había sido presidente de Luxemburgo y mientras fue presidente de Luxemburgo se dedicó a buscar la forma de que las multinacionales defraudaran fiscalmente, y este cínico tiene ahora las narices de decirle que el pueblo griego tiene la culpa de su deuda. Él, que ha estado poniendo la pista de salida de los impuestos a las grandes multinacionales en toda Europa. Este sistema, por supuesto, no puede funcionar. Podemos tener una moneda común en Europa, por supuesto, si tenemos gobierno común, si tenemos las mismas políticas sociales, si tenemos el mismo salario mínimo, si tenemos las mismas prestaciones sanitarias, y podemos tener política de producción, política fiscal y política monetaria. Pero si no, esto es una trampa para robarnos a todos nosotros, y robarnos de la forma más descarada, con un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos, estos que cada día, año tras año en el informe de Oxfam, son más ricos, y empobrecernos al resto de la ciudadanía. El sistema monetario tiene que estar al servicio de la población. Sus objetivos los debe diseñar los parlamentos, los ciudadanos, y las prioridades deben ser debatidas de forma pública. No puede ser que esta competencia política haya sido robada a los ciudadanos. Tener el poder democrático quiere decir gobernar sobre todas las cosas y, sin duda, gobernar sobre el sistema monetario. Y ya como me advierten que he llegado al último minuto, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia y adelante con el proceso a la banca. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón Franquesa, profesor de la UOB, por hablarnos del sistema monetario. Es muy importante que vayamos aprendiendo la sociedad y vislumbrando las raíces del sistema monetario para comprender también por qué está pasando lo que está pasando. Seguimos con este acto de hoy dedicado a presentar el movimiento de soberanía económica, el proceso a la banca, con la intervención de José Manuel Novoa, periodista y presidente de la Asociación de Hipotecados Activos, que nos hablará de titulizaciones hipotecarias. Bien, muchas gracias. Yo creo que parece evidente de que la sociedad tiene un problema, pero el problema se evidencia, pero este es ¿dónde está la solución? ¿Hay alguien que lo plantee? Porque nada más se escuchan de los representantes políticos toda una serie de circunstancias de que no tienen ningún interés, solamente se preocupan de que salte tú que me pongo yo, pero del problema de la sociedad, del problema en el que nos han llevado
por un sistema que es totalmente incompatible con el sentido común. Ojo, ya no estamos hablando de que había un margen y no, con el sentido común. Nos hemos dejado arrebatar la soberanía como país. Tenemos pues ahí unos políticos que se brindan a que si la señora Merkel les dice de que, oye, mira, tenéis que cambiar la Constitución, en 24 horas la cambian. El artículo 135 viene a decir de que antes de que el pueblo pueda comer habrá que pagar la deuda y sus intereses. Eso ya cuesta racionalizarlo, ¿no? Porque dices, bueno, para estas decisiones nos hace falta un gobierno. Oye, es que ni tan siquiera nos haría falta un gobierno. Si pusiéramos un mono, yo creo que el mono acertaría más, porque bueno, el mono unas veces levantaría una mano y otras veces levantaría otra, aunque nada más sea estadísticamente alguna acertaría, pero es que estos tipos que están ahí en el gobierno, es que no acierten nunca, es que van contra el pueblo. Lo que se necesita es básicamente de que la sociedad espabile. Porque les han contado unas milongas que no tienen nada que ver con la realidad. Desde la formación básica, ¿no? Pues no se explica, por ejemplo, de dónde sale el dinero, es decir, el dinero que es el oxígeno para poder vivir. Yo estoy seguro que sales a la calle, le preguntas a cualquiera y le dices, oiga, ¿de dónde sale el dinero? Y te puede decir del banco, de aquí, de allá, pero no hay una respuesta. Y estamos hablando de oxígeno, del oxígeno para poder vivir, porque si no tienes un duro, es que no tienes donde caerte muerto, ni tan siquiera eso, ¿no? Bien, con eso quiero decir de que hay una incultura inducida, porque ningún medio de comunicación lleva a exponer las circunstancias que, la gente en general pueda entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a la situación actual? Hay un paro del 20 y pico %, que esto, en Alemania, cuando llegó el paro al 22%, no fue más, pues se lió la que se lió. Con Hitler, ¿no? Empezaron a tirar de la manta. En muchos países, cuando ese nivel de paro, ¿no?, que hay aquí en España, es que es incomprensible, insoportable, porque a esta gente se le va acabando las prestaciones sociales de los 2 años y después el Estado dice, bueno, pues que viva del aire. Bueno, oiga, es que esto no puede ser. Pero sabemos las consecuencias que algunas decisiones han llevado aquí, porque guerra no ha habido, que yo sepa, incendios que hayan arrasado la población tampoco. Es que no ha habido nada que la población pueda ser responsable, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo? Si no hay ninguna responsabilidad sobre la población, puede incidir pues de esta forma tan, en fin, es que es criminal, es que es una acción criminal, hacerle pagar a la población las deudas, los líos, las empanadas que se han metido los bancos. Esto es incomprensible. Y esto si no se soluciona, yo no tengo ni la más remota posición sobre los índices de violencia, pero acabará en violencia porque no hay otra salida, es que no hay otra salida. Bien,
Lo que sí que es cierto es que la sociedad tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es vigilando, por decirlo así, ¿no? Pues, pero para vigilar hay que saber qué es lo que hay que vigilar. Porque lo que sí es que tiene que saber, la sociedad se tiene que esforzar en tener el conocimiento suficiente de por qué hemos llegado hasta aquí. Bien, los bancos de algún sitio sacan el dinero. Hay el sistema fraccionario, que es lo que el profesor Franquesa ha apuntado, que cada vez que dan un crédito, un préstamo, de ahí sale un dinero que parece ser que es un dinero que sale de la nada, pero es un mecanismo que han inventado que les va de fábula. Lo que sí es de que, basadas en esa idea de que dando un préstamo, pues se obtiene, el banco obtiene la facultad de generar moneda, de emitir moneda, por decirlo así. Bien, pensaron de que lo podían hacer a lo bestia. Y a lo bestia es de que, ¿cuál es el producto que genera más deuda al ciudadano? Bueno, electrodomésticos, no, sí, es deuda, pero asequible, ¿no? Donde está el filón de la deuda está en la vivienda. Bien, la vivienda nadie es capaz de, la clase media, la clase la que sea, de poder sacar del bolsillo el dinero que vale una vivienda. Además, se cuidaron de que esa vivienda cada vez se incrementara más su precio, porque, claro, si contra más préstamos daban, más opción había de compradores, y esos compradores empujaban a que, si hay más compradores que oferta, pues el precio va subiendo. Todo esto calculado, porque las viviendas no tenían una relación de los costes directos o indirectos que podía tener el promotor. Eso no funcionaba así. Tendría que ser lo lógico, ¿no? Pero no, es hasta cuánto puede pagar el individuo que puede comprar un piso. ¿Hasta cuánto? Bien, cuando llega a un límite de la cuota mensual, que de ahí ya se le va la mitad del sueldo o más todavía, pues inventaron de que si las hipotecas eran a 10 años, pues a 20, a 30. Bien, se dieron cuenta de que, lo digo así, el chollo mayor que podía tener la banca era incentivar la vivienda para que aquello produjera una deuda, y es a través de la deuda donde el banco se expansiona. Me dices, bueno, pues sí, para simplificar, pero no demasiado, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que es el que tiene la máquina, oficialmente la máquina de hacer dinero, pues se encuentra de que pone en marcha la máquina una vez que alguien, en este caso un banco, que es a quien le da ese dinero, no se lo regala, sino que a cambio de deuda, se emite dinero. El procedimiento lo han instaurado de la siguiente forma, también en simplificado, pero no mucho más. Se dieron cuenta, lo que he dicho, de que había un filón en la obtención de vivienda, de la compra de vivienda. Se endeudaba a la gente al máximo, es decir, ¿cuántos años necesita trabajar para poder pagar? No importa, ya lo pagarán los hijos si hace falta. Pero esto era, se cogían todas esas hipotecas,
se ponían en una encima de la otra, en un paquete, y este procedimiento se llamaba titulización. Viene de título, título es la escritura que se firmó en el notario, y se hace una partición de ese paquete, se parte en trocitos y se coloca en forma de bonos en el mercado financiero. Una vez que han colocado en el mercado financiero esos bonos, resulta de que el banco ingresa el 100% del valor de todas esas hipotecas que ha prestado a la gente. Con ese dinero vuelve a dar más hipotecas, vuelve a hacer el mismo procedimiento, las convierte en bonos, las coloca en el mercado financiero, y esto se convirtió en una rueda que parecía sin fin. Todo el mundo, pues, en fin, la gente no tenía otro medio para poder conseguir tener una vivienda, y los bancos cada vez se expansionaban más porque movían una cantidad de dinero. Lo que sí es que endeudaban a la gente, pero también ellos se endeudaban, y en toda esta vorágine de deuda llegó un momento de que ya no había más gente a quien poder endeudar, porque ya no quedaba gente con solvencia suficiente para poder endeudarla. Ni el Estado podía asumir más deuda, ni los particulares podían asumir, darles más préstamos, porque ya tenían los que tenían, y los bancos tampoco podían asumir más deuda, porque tiene que haber una correlación entre el capital social propio y los activos en riesgo, que son los préstamos. Bien, esto llegó pues a un colapso, pero claro, no dicen colapso bancario, no, dicen crisis. Claro, crisis, bueno. Y la crisis se la endosan al populacho. Vale, muy bien, es que estamos al final de la calle. Lo que sí que nos tendríamos que percatar de que, francamente, es evidente, ¿no? La situación no mejora, podrán decir todo lo que quieran, llevamos años con promesas, pero estas promesas un día u otro se acaban, pero lo que sí es de que no ha habido una comisión de investigación que pueda decir pues dónde se ha fracasado para que esto no vuelva a suceder. Bien, se ha determinado pues como única opción de que los fondos públicos tienen que servir para ayudar a la banca. Bueno, pero es que también había otra opción, que es que se pueda ayudar a las personas, porque están endeudadas, y aquí, sin ninguna exploración de otras alternativas, pues se determinó esta. En el crack del 29, pues pasó algo parecido a esto, en la que los bancos pues habían participado en descontrolar el sistema financiero, y el 29 coincidió en la presidencia de Estados Unidos con el presidente Hoover. El presidente Hoover planteó la ayuda a los bancos. Hasta el 33 pues todo seguía igual, no había, más bien de mal en peor, y cuando llegó Roosevelt a la presidencia, pues cambió todo el planteamiento y dijo que había que ayudar a las personas que estaban en situación de riesgo, ¿no?, de una deuda dimensionada, y se tomó esta determinación y se llevó adelante. Se hicieron muchos cambios en el control financiero, incluso pues se determinó
eso en el año 33, de que se tenía que separar la banca comercial de la banca especulativa. Y se separaron, los ahorros, por decirlo así, pues estaban en una banca razonablemente controlada, la especulativa iba por otra vía y bajo la presidencia de Clinton, pues los bancos forzaron la máquina a que se pudiera unificar las dos bancas, ¿no? La especulativa y la comercial. Bien, eso fue en el 99, 1999, y 7 años después, en el 2007, ya habían reventado todo el sistema. ¿Qué quiere decir? De que esta gente, la banca, no tiene escarmiento, van a lo suyo y, bueno, pues aquí lo que sí es de que no se ha tomado ninguna determinación para que corregir lo que nos está pasando. La población no tiene culpa de nada y en cambio se la culpabiliza de todo. Es más, aquí hay una distorsión, ¿no?, de lo que se le ha contado a la población. Se ha dicho de que con 42.000 millones esta es la ayuda de los fondos públicos a la banca. No es cierto, es mentira, y digo tan mentira como quien les corrige es alguien que tiene la capacidad para poder hacerlo, que es el Tribunal de Cuentas, y dice que son 106.000 millones. Bien, si cualquiera que se ponga y pierda un rato puede determinar de que las ayudas a la banca están sobre el 476.000 millones. Esto es una cantidad enorme, ¿no?, que cae sobre nuestras espaldas. Pero, ya por último, porque me queda un minuto o algo así, hay una cosa que tienen que saber. Los que financiaron todo a los bancos españoles, todas estas obras que se han hecho, han sido los bancos alemanes y los bancos franceses. Bien, pues estos bancos tenían, bien, esa deuda de que la gente pues tenía que pagar las cuotas, el banco se las transmitía a estos bancos, y como ven el riesgo que se corre, porque pues por la situación que hay de paro, de insolvencia, de morosidad, pues se quejaron y dijeron, oiga, que corremos mucho riesgo. Bien, pues el gobierno español lo que ha decidido es cubrir todo ese riesgo a costa de un programa que llaman programa de renta fija, y los bancos van sacando, en un procedimiento pautado, van sacando esa deuda de los alemanes y los franceses y se la están pasando a una deuda pública a través del Banco Central Europeo. Es decir, que nosotros, a quienes estamos salvando de verdad, no son a los bancos españoles, estamos salvando a los bancos alemanes y franceses. Toda esta penuria que pasan, pues la estamos pasando en base a que tenemos un gobierno, bueno, de que se merece un consejo de guerra, porque es que no hay otra cosa que decir, ¿no?, que se merecen eso, pues un consejo, y que si hay que meterlos en un sitio se les mete y si hay que tirarlos por la ventana se les tira. Yo lo dejo aquí.